Muy buenas tardes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Hoy es miércoles 9 de febrero del año 2022. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. Soy también director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985 con cobertura nacional, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, durante los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. Desde el año de 1996 hemos tenido la oportunidad de defender profesionalmente a contribuyentes que estaban siendo investigados ministerialmente por la probable comisión de algún delito fiscal, y también nos hemos defendido en procesos de carácter penal, obteniendo en todos los casos sentencias y resoluciones absolutorias. Bien, estimados amigos, pues en este video vamos a hablar brevemente sobre algo sumamente importante que es verdaderamente trascendental que conozcan todos los contribuyentes, los contadores y los abogados, y que es el señalamiento así claro, preciso, de que quienes se enfrenten en los próximos años un proceso penal por defraudación fiscal difícilmente podrán defenderse. Y vamos a mencionar a continuación por qué nosotros concluimos en ese sentido. Bien, estimados amigos, ojalá escuchen este video hasta el final y ojalá lo compartan con sus conocidos, porque esta información debe ser conocida por todos los mexicanos, ya que todos los mexicanos somos contribuyentes. Recordemos que a partir de este año, todas las personas mayores de edad, independientemente de su edad, 18, 30, 40, 60 o más años, todos deben estar inscritos en el RFC, y precisamente se exige que todas las personas mayores de edad se inscriban en el RFC, precisamente para que la autoridad fiscal pueda llevar a cabo con ellas sus facultades de fiscalización, sus facultades de comprobación, de determinación de créditos y desde luego la formulación de querellas si a criterio de la autoridad hacendaria incurrieran en alguna conducta que configure la comisión de algún delito fiscal. Bien, vamos a ver. Va a ser prácticamente imposible que los contribuyentes que en los próximos años se enfrenten un proceso por defraudación fiscal puedan siquiera defenderse. Vamos a explicar por qué. Bien, en primer lugar, para quienes están en delito fiscal, y en este video vamos a hablar específicamente de defraudación fiscal, para quienes están en defraudación fiscal hay consecuencias establecidas en el Código Fiscal de la Federación, que no únicamente consisten en la formulación de querellas en su contra para involucrarlos primero en una carpeta de investigación, posteriormente en un proceso penal y finalmente sentenciarlos como culpables, sino que respecto de los contribuyentes que están en defraudación fiscal, las autoridades fiscales tienen otras facultades que van preparando el terreno para que cuando la autoridad decida ejercer acción penal, formular querella en contra de ellos, estos prácticamente no puedan defenderse, ni siquiera puedan contratar a un abogado penalista, porque no tendrán recursos económicos en ese momento. Vamos a explicar por qué. Bien. Actualmente se establece en el Código Fiscal de la Federación que en ciertos casos la autoridad fiscal puede restringir temporalmente el uso del sello digital para expedir comprobantes a contribuyentes que se coloquen en ciertas irregularidades. Bien,
Dentro de esas irregularidades están precisamente los contribuyentes que, a criterio de la autoridad y de acuerdo con la información que tiene en su poder la autoridad fiscal, estos contribuyentes están en delito fiscal. Entonces, pues, la autoridad no va a procesar penalmente de inmediato a todos los contribuyentes que están en defraudación fiscal, sino que a la mayoría de ellos, como primera medida legal en su contra, será la de restringirles temporalmente el uso de su sello digital para expedir comprobantes, motivo por el cual estos contribuyentes que están en defraudación fiscal, un buen día pueden dejar de tener la posibilidad de emitir comprobantes fiscales. Obviamente no podrán vender sus mercancías, no podrán prestar sus servicios, no podrán obtener ingresos y consecuentemente la situación económica de estos contribuyentes pues irá complicándose paulatinamente. El artículo 17H bis actualmente dispone que, tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando, y en la fracción primera señalan cuando las autoridades detecten que los contribuyentes, en un ejercicio fiscal y estando obligado a ello, omitan la presentación de la declaración anual, obviamente del impuesto sobre la renta, transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo, en términos de las disposiciones fiscales o de 2 o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. Esto significa que si una persona, un contribuyente, no presenta oportuna, por más de un mes desde que debió presentarla, no presenta su declaración del ejercicio, la autoridad puede restringirle el uso de su sello digital y consecuentemente ya no podrá expedir comprobantes, ya no podrá seguir operando. La mercancía que tenga en sus bodegas, ahí se quedará al no poder expedir comprobantes, al no poder enajenarla, y esto obviamente propiciará que no obtenga ingresos. Económicamente no podrá obtener ingresos. ¿Sí está claro? Incluso, fíjense bien, ni siquiera podrá enajenar los inmuebles a su nombre, ya que actualmente para que nosotros hagamos una operación ante notario público transmitiendo la propiedad de nuestros inmuebles, incluso a título gratuito como donar, el notario nos pide nuestra cédula de identificación fiscal y también nuestra opinión de cumplimiento. Y si la opinión de cumplimiento está negativa, que estos contribuyentes tendrían una opinión de cumplimiento negativa, ¿verdad?, pues el notario público, el fedatario público, no podría dar fe de esa transmisión de propiedad del inmueble que esté a nombre de la persona que tiene restringido su sello digital. No podría expedir el CFDI por la enajenación de ese inmueble que tiene la obligación de expedir. Muy bien. Entonces, ahora, si no presentamos la declaración del ejercicio, no únicamente por más de un mes, sino por más de 12 meses, ese contribuyente está en defraudación fiscal equiparada, está en delito. También se comete, también es causal de restricción del sello digital cuando un contribuyente no presenta 2 o más declaraciones definitivas de IVA. Pueden ser consecutivas o no. Pero el solo hecho de que un contribuyente no presente 2 declaraciones mensuales definitivas de IVA, ¿verdad?, provoca que se le restrinja temporalmente el uso del sello digital y no podrá expedir comprobantes. Pero si no presenta esas declaraciones por más de 12 meses, las mensuales definitivas de IVA por más de 12 meses, eso es defraudación fiscal equiparada, quedando claro que la fracción 1, cuando las declaraciones no se presentan por más de 12 meses, involucra o afecta a los contribuyentes que están en defraudación fiscal equiparada.
Por otro lado, en la fracción quinta también se dice que la autoridad podrá restringir temporalmente el uso de sello digital cuando detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69b de este código, que no hayan ejercido su derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido en dicho párrafo, o habiéndolo ejercido no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos por el contribuyente, incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de dicho artículo, ni corregido su situación fiscal. En pocas palabras, en esta fracción quinta se alude a que la autoridad podrá restringir el uso del sello digital para expedir comprobantes a los contribuyentes que hayan comprado facturas que amparan operaciones inexistentes, a los factureros que ya fueron publicados en el listado del artículo 69D. Si un contribuyente tiene facturas en su poder que le fueron expedidas por un facturero que ya fue publicado en el listado, ¿verdad? Eso va a provocar que la autoridad a todos esos contribuyentes que tengan esas facturas, ¿verdad?, provenientes de factureros ya publicados en el listado del 69D, a todos ellos les restringirá temporalmente el uso del sello digital. Y todos ellos están en defraudación fiscal equiparada. ¿Sí está claro? Entonces, ¿por qué están en defraudación fiscal equiparada? Bueno, porque realizaron deducciones amparadas con documentos que amparan operaciones inexistentes y porque realizaron el acreditamiento de IVA que fue trasladado en comprobantes expedidos que amparan operaciones inexistentes expedidos por factureros ya publicados en las listas negras. Estos también están en defraudación fiscal equiparada. Y por último, también se va a restringir el uso del sello digital a los cuando la autoridad detecte que se trata de contribuyentes que el ingreso declarado, el valor de actos o actividades gravados declarados, el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos, de retenciones o del ejercicio, o bien las informativas, la DIOT, no concuerden con los ingresos o valor de actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales tengan en su poder o a las que tengan acceso. Todos los contribuyentes que han declarado menos ingresos en ISR, que han declarado menos valor de actos o actividades en IVA, ¿verdad?, que no han enterado todas las retenciones que han efectuado, que han manifestado en sus declaraciones de pagos provisionales o de renta o definitivos de IVA o de entero de retenciones o del ejercicio de ISR, que han consignado datos falsos en perjuicio del fisco, a todos ellos se les restringirá el uso temporal del sello digital, pero todos ellos están en defraudación fiscal porque utilizando engaños han omitido total o parcialmente el pago de las contribuciones a su cargo. Entonces, vean ustedes cómo cuando a un contribuyente le restringen temporalmente el uso del sello digital por cualquiera de estos tres motivos que hemos explicado con antelación, el problema es mayúsculo, porque no únicamente la consecuencia es que se les restrinja temporalmente el uso del sello digital para expedir comprobantes, sino que esta restricción va encaminada a que en su momento, cuando la autoridad considere oportuno formular querella en contra de este contribuyente, este no pueda defenderse. ¿Y por qué no va a poder defenderse? ¿Por qué? Porque desde que le restringieron el uso de su sello digital, que eso pudo haber ocurrido hace un año o hace 2 años, ese contribuyente
al no poder expedir comprobantes, no ha enajenado su mercancía, no ha prestado sus servicios, no ha expedido comprobantes de ingresos y consecuentemente no ha obtenido ingresos. Y en esa situación económica precaria lo involucran en una querella. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero le va a pagar sus servicios al abogado penalista? Los abogados penalistas consideran que van a ser útiles a los contribuyentes que enfrenten una querella, porque los van a poder defender en la carpeta de investigación y posteriormente en el proceso penal. Pero ¿con qué dinero les va a pagar el contribuyente querellado si desde hace un año o desde hace 2 años no ha obtenido ingresos? Porque al no poder expedir comprobantes, su operación está totalmente paralizada. Cuando la querella se formule, la situación económica del contribuyente será precaria, tan precaria que ni remotamente podrá cubrir los honorarios del abogado del abogado penalista, y o trabaja sin cobrar o no trabaja y no defiende al contribuyente querellado, ¿verdad? Desde luego, cuando les restrinjan temporalmente el sello digital, si en el plazo de 40 días no desvirtúan la irregularidad que se les atribuye o no subsanan la omisión posterior a ese procedimiento de aclaración, su certificado quedará definitivamente sin efectos. En la resolución miscelánea fiscal se establece que a quienes se les restrinja o cancele el sello digital para expedir comprobantes, también se le va a dejar sin efectos la clave CIEC o contraseña, y en la última reforma también se establece que en esos casos se dejará sin efectos la firma electrónica avanzada. El contribuyente sin expedir comprobantes, sin contraseña o clave CIEC y sin firma electrónica avanzada, no podrá ingresar a su buzón tributario, no podrá tener acceso al portal de internet del SAT, no podrá presentar avisos y declaraciones, de tal suerte que su vida se convertirá en un verdadero calvario y cada mes incurrirá en más irregularidades, porque al no poder presentar declaraciones, cada mes serán más las declaraciones de entero de retenciones, de IVA y de pagos provisionales que no podrá presentar. Y cada año se incrementarán más las declaraciones del ejercicio que no se pueden presentar porque no tiene firma electrónica avanzada, no tiene contraseña, etcétera, etcétera. Y en este estado de cosas es cuando vendrá la querella y sin dinero no tendrá, repito, ni siquiera cómo cubrir los honorarios del abogado penalista que pretenda contratar. Muy bien. Pero no es la única facultad que tiene la autoridad en contra de los que están en defraudación fiscal. También actualmente tiene una facultad de gestión que se notifica por buzón tributario, consistente en vigilancias profundas. Cuando la autoridad detecta que un contribuyente no ha pagado correctamente sus impuestos, en lugar de enviarle una revisión, visita domiciliaria o revisión de gabinete, lo que la autoridad hace es, por buzón tributaria, enviarle una vigilancia profunda, que es una facultad de gestión. ¿Cuáles son las irregularidades que le dan a conocer a un contribuyente que está siendo objeto o sujeto de una vigilancia profunda? Bueno, pues en esa vigilancia profunda le dan a conocer que ha omitido total o parcialmente el entero de retenciones de IVA o de ISR. Defraudación fiscal equiparada, calificada, que se castiga con una pena aumentada en una mitad, ¿verdad? Que ha presentado declaraciones de pagos provisionales o del ejercicio del ISR, ¿verdad? Omitiendo total o parcialmente ingresos, o declarando falsamente deducciones superiores a las reales, o que ha llevado a cabo la deducción de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.
todas estas conductas que te dan a conocer en una vigilancia profunda son constitutivas de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. También dan a conocer a los contribuyentes que están en una vigilancia profunda que ha presentado declaraciones mensuales de IVA omitiendo valor de actos o actividades total o parcialmente, ¿verdad? Que ha declarado IVA acreditable en cantidad superior a la real o que ha acreditado IVA trasladado en comprobantes que amparan operaciones inexistentes, y todas estas conductas configuran defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. En otras vigilancias profundas se comunica al contribuyente que no ha presentado por más de 12 meses diversas declaraciones del ejercicio del 2016, del 2017, del 2018, o le dan a conocer que no ha presentado declaraciones mensuales de IVA, también correspondientes a los ejercicios de 2016, de 2017, de 2018, y esas conductas todas son configurativas de defraudación fiscal equiparada. Como vemos, todas las vigilancias profundas se dirigen a contribuyentes que, de acuerdo a la información que tiene la autoridad fiscal en su poder, están en defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada. Nada más que la autoridad no de inmediato formula querella, sino que previamente manda las vigilancias profundas para que aquellos que regularicen su situación fiscal, bueno, al pagar lo que debían ya no están en defraudación fiscal, pero aquellos que no regularicen su situación fiscal en esa vigilancia profunda, bueno, sobre ellos pende el peligro de que en cualquier momento puede llegarles una revisión fiscal, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica, y en el desarrollo de esas facultades de comprobación la autoridad puede formular querella. Desde luego que aquellos que no regularicen su situación en una vigilancia profunda corren el grave riesgo de que, si todavía no les habían restringido temporalmente el uso de su sello digital, lo hagan las autoridades fiscales, les restringan el uso de su sello digital al no atender la vigilancia profunda y corregir su situación fiscal. Entonces, si no atendemos la vigilancia profunda y no regularizamos nuestra situación fiscal, la autoridad seguramente cancelará el uso del sello digital, y consecuentemente ese contribuyente que no regularizó su situación en la vigilancia profunda ya no podrá expedir comprobantes, y a partir de ese momento su situación económica vendrá a la baja. Aparte de que le restringirían el sello digital, le van a mandar una revisión fiscal, y en esa revisión fiscal, en el desarrollo de esa facultad de comprobación, van a hacer penal el asunto, van a formular la querella, pero cuando esto ocurra ya tiene tiempo, ya tiene 1 año, ya tiene 2 años que el contribuyente no expide comprobantes, no obtiene ingresos, su situación económica es precaria, y entonces otra vez la pregunta: ¿con qué dinero le va a pagar sus servicios al abogado penalista que pretende contratar, si desde hace mucho tiempo, por no poder expedir comprobantes, no ha obtenido ingresos? ¿Sí está claro? Entonces vemos cómo quienes enfrenten un proceso penal, cuando lo enfrenten, ¿verdad?, pues no tendrán ninguna probabilidad, ninguna posibilidad real de defenderse, fundamentalmente porque no tendrán dinero. ¿Sí está claro? Entonces, estimados amigos, todos los mexicanos, contribuyentes, contadores y abogados, porque los contadores y los abogados también son contribuyentes, todos podemos evitarnos este calvario de que cuando nos llegue la querella no tendremos ni siquiera para pagarle al abogado, ¿verdad?, penalista, nuestra defensa, ¿verdad? Todo ese calvario se puede evitar si, primero, conocemos qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. Segundo,
con base en ese conocimiento, espontáneamente, antes de que nos notifiquen una vigilancia profunda o una facultad de comprobación, regularicemos nuestra situación fiscal para que no estemos ya en defraudación fiscal. La defraudación fiscal, a diferencia de otros delitos que están en el Código Penal Federal, la defraudación fiscal y delitos equiparables son delitos que pueden eliminarse si corregimos nuestra situación fiscal. Por eso los artículos que hablan de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, en algún párrafo señalan: no se formulará querella si quien, encontrándose en defraudación fiscal, espontáneamente se sale de ella antes de que la autoridad le formule un requerimiento, una facultad de comprobación o cualquier gestión tendiente a la verificación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y lo mismo dice respecto de defraudación fiscal: no se formulará querella si quien, encontrándose en defraudación fiscal equiparada, espontáneamente se sale de esa conducta delictiva antes de que la autoridad le formule un requerimiento o ejerza sus facultades de comprobación o le notifique cualquier gestión tendiente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por lo tanto, estimados amigos, es importante que todos los contribuyentes verifiquemos que nuestra conducta no encuadra en defraudación fiscal o en defraudación fiscal equiparada en los últimos ejercicios que no han caducado y que la autoridad todavía puede revisar. Pero para llevar a cabo esa verificación es importante que contribuyentes, contadores y abogados conozcamos qué conductas son las que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. Actualmente hay 24 conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, 24 conductas que desafortunadamente no conocen los contribuyentes, no conocen los contadores y no conocen los abogados fiscalistas y penalistas, motivo por el cual no estamos en condiciones reales de salirnos espontáneamente de esos delitos. Por eso es importante que contribuyentes, contadores, abogados fiscalistas y abogados penalistas conozcamos con precisión esas 24 conductas para que detectemos cuando un contribuyente está en defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada y espontáneamente, antes de que le cancelen sellos digitales, antes de que le practiquen una vigilancia profunda o antes de que la autoridad lleve a cabo sus facultades de comprobación, ¿verdad? Antes regularicemos la situación fiscal del contribuyente, lo saquemos del delito y entonces jamás se formulará querella en contra de este contribuyente. Podrá seguir expidiendo comprobantes, su negocio podrá seguir obteniendo ingresos y, bueno, los problemas habrán desaparecido por completo. Hoy más que nunca en materia fiscal penal la única defensa es la preventiva, Quienes fueron procesados por defraudación fiscal o quienes fueron querellados, investigados ministerialmente y procesados por defraudación fiscal en 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, ¿verdad? No tenían esta legislación que hoy está vigente. De hecho, muchos procesados seguían facturando sus negocios mientras estaban siendo procesados, seguían obteniendo ingresos y de ahí pagaban su defensa. Hoy, desde antes de que te formulen la querella, tú ya tienes varios meses o años que no puedes expedir comprobantes, que no tienes ingresos y eso hará imposible tu defensa. Eso lo debemos tomar en consideración no solo los contribuyentes, sino también los abogados penalistas, porque ¿de qué les va a servir que el día de mañana, en los próximos años, haya mucho querellado por defraudación fiscal si ninguno de los querellados tiene dinero para pagarle sus honorarios por la defensa penal que requieren? ¿Sí está claro, amigos? Por eso es importante que todos, contribuyentes, contadores y abogados, conozcamos qué conductas configuran defraudación fiscal para espontáneamente regularizar la situación de los contribuyentes
¿verdad?, sacarlos de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, ocurrido lo cual nunca se formulará querella por esos delitos que, si bien al principio existían, gracias a la regularización que se hizo de ellos, esos delitos desaparecieron por completo, actividad que es totalmente lícita y que está prevista expresamente en el Código Fiscal de la Federación. Bien, estimados amigos, con estos antecedentes tengo el gusto de, a nombre de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, invitarlos a nuestro curso que se llevará a cabo en línea por Zoom el día martes 22 de marzo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad?, en el que hablaremos sobre las conductas que configuran defraudación fiscal y equiparables, cómo evitar incurrir en ellas o cómo salirse de esas conductas delictivas para que por siempre conservemos nuestra libertad. En este curso vamos a dar información práctica de calidad que permitirá que todos los contribuyentes puedan asegurar que por siempre van a conservar su libertad, y daremos herramientas para que los contadores públicos, los abogados fiscalistas y los abogados penalistas trabajemos todos para salvar a los contribuyentes, regularizando su situación fiscal, sacándolos de defraudación fiscal y consecuentemente conservando por siempre su libertad. Quiero mencionar que desafortunadamente casi el 100% de contribuyentes están en defraudación fiscal o delitos equiparables, motivo por el cual son millones los mexicanos que requieren de este servicio. Bien, estimados amigos, los invitamos a este curso que se llevará a cabo el martes 22 de marzo de este año en línea por Zoom, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y desde luego en este curso a los participantes les entregaremos un ejemplar de esta obra jurídica que se llama Conductas que tipifican defraudación fiscal, cómo evitar incurrir en ellas, libro que contiene información que permitirá que todos conozcamos cuáles son esas conductas, presupuesto indispensable para que no incurramos en ellas o para que legalmente nos salgamos de ellas. Este libro está redactado en un lenguaje totalmente accesible para cualquier persona. No necesita ser abogado, no necesita ser contador para entender el contenido de este libro. Bien, estimados amigos, si tú estás interesado en participar en este evento, en pantalla te dejamos los datos de contacto para que pidas información del curso y desde luego para que te inscribas. El teléfono es 22 22 43 22 11 y la dirección de correo electrónico es def-fiscal@yahoo.com.mx. La libertad es uno de los valores máximos del ser humano y hay que conservarla por siempre. Y una amenaza que pesa sobre todos nosotros para perder nuestra libertad son precisamente los delitos de defraudación fiscal y equiparables, en los cuales desafortunadamente casi el 100% de contribuyentes están en los supuestos de comisión de esos ilícitos. Por lo tanto, estimados amigos, esta información puede permitir que durante el resto de tu vida conserves tu libertad, que nunca seas querellado, investigado ministerialmente, procesado o sentenciado como culpable de estos ilícitos, ¿verdad? Y este curso puede ser un verdadero parteaguas en tu vida y el evitarte muchos sufrimientos que probablemente enfrentarás a futuro si no regularizas tu situación fiscal, y que esos sufrimientos se eliminarán por completo si tú regularizas tu situación fiscal. Estimados amigos, los esperamos en este magno evento, cómo evitar incurrir en defraudación fiscal o cómo salirse de ella espontáneamente conforme a estricto derecho.
Ojalá te inscribas y, por favor, si es posible, comparte esta información para que más mexicanos estemos conocedores de ella, elevemos nuestra cultura fiscal y, como consecuencia de ello, todos conservemos en los próximos años patrimonio, negocios, dinero y libertad. Muy buenas tardes.